¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión y algo dentro de ti supo, de inmediato, que no era el camino correcto? Como si una parte silenciosa, profunda y sabia dentro de ti intentara hablar, pero fuera silenciada por una voz más ruidosa, lógica, apurada. Esa es la guerra interior que casi nadie te enseña a reconocer, el conflicto entre tu alma y tu ego. Vivimos en un mundo que premia lo rápido, lo seguro, lo que encaja. Pero tu alma no vino a encajar. Tu alma vino a evolucionar, a expandirse, a recordar quién eres de verdad. El problema es que el ego, esa identidad que construiste para sobrevivir, para agradar, para no fallar, ha tomado el timón de tu vida. Y aunque lo hace con buenas intenciones, también lo hace con miedo. El miedo a soltar el control, a equivocarse, a dejar de ser lo que otros esperan de ti. En este vídeo vamos a hablar de eso que te quita el sueño. De esa sensación de que hay algo más para ti, pero no sabes cómo encontrarlo. De esa duda que te muerde por dentro cada vez que haces lo correcto pero sientes que traicionas algo muy tuyo. Porque muchas veces no es que no sepas qué hacer, es que ya lo sabes, pero tu ego no te deja escucharlo. Vamos a explorar las señales que indican que estás viviendo desde el ego y no desde el alma. Vas a aprender cómo identificar esa voz interior que no grita, pero que nunca miente. Veremos cómo el cuerpo, los sueños, las sincronicidades y tus emociones son mensajeros del alma, aunque tú solo veas caos, ansiedad o bloqueo. También hablaremos de cómo se manifiesta este conflicto en tus relaciones, tus decisiones profesionales y tu salud emocional. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar un método sencillo pero poderoso para comenzar a escuchar lo que tu alma te ha estado diciendo desde siempre. Porque cuando aprendes a distinguir entre el ruido del ego y la verdad del alma, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más auténticas, tu camino se despeja y esa sensación de vacío empieza a llenarse con propósito real. Este no es solo un vídeo para reflexionar. Es una llamada profunda a que tomes el control desde tu esencia, no desde tus heridas. Porque si no haces silencio para escuchar a tu alma, la vida empezará a gritarte lo que tú no te atreves a ver. Prepárate para un viaje interior donde la única brújula será tu verdad más pura. Y recuerda, tu alma ya lo sabe. Solo tienes que aprender a callar el ego, para por fin poder escucharla. Bloque 1. ¿Qué es el ego y cómo sabotea tus decisiones sin que te des cuenta? Para entender el conflicto entre tu alma y tu ego, primero necesitamos desenmascarar a ese impostor silencioso que has confundido con tu verdadero yo, el ego. No es un enemigo, pero sí es un amo autoritario cuando no se le pone en su lugar. Y lo más peligroso del ego es que no se presenta como algo externo. Habla con tu voz. Piensa con tus pensamientos. Y justifica sus miedos como si fueran lógica pura. El ego nace de una necesidad humana legítima, la de protegernos. Desde la infancia, el ego comienza a formarse para garantizar que seas aceptado, amado, valorado, aplaudido. Aprende a leer las señales del entorno y a adaptarse. Si un niño es ignorado cuando expresa tristeza, aprende a reprimirla. Si solo es valorado cuando saca buenas notas o es gracioso, el ego empieza a construir una identidad basada en el rendimiento o en hacer reír. Así se crea una máscara. Con los años, esa máscara se vuelve tan habitual que ya no recuerdas que alguna vez existió otra voz dentro de ti. El ego no quiere que escuches al alma, porque el alma es impredecible, libre, incómoda. El alma no busca complacer, busca expresar. Y eso representa una amenaza para un ego que aprendió que sobrevivir es adaptarse a lo que los demás esperan. El ego sabotea tus decisiones disfrazando el miedo de sensatez. Te dice, no hagas eso, no es seguro, cuando en realidad lo que siente es terror a fracasar. Te susurra, no es el momento, cuando en realidad lo que hay es miedo a no estar a la altura. Te convence de que estás siendo realista, cuando en realidad estás obedeciendo creencias viejas que ni siquiera son tuyas. Y aquí viene lo más retorcido, el ego no siempre te empuja al fracaso. A veces te lleva al éxito, pero al éxito equivocado. Te impulsa a lograr metas que no tienen alma. A conseguir parejas, trabajos o estilos de vida que impresionan a todos, menos a ti. Y cuando llegas ahí, y sientes el vacío, no entiendes por qué. Porque hiciste todo bien. Porque seguiste el camino que te dijeron que debías seguir. Pero lo hiciste desconectado de tu esencia. Esa desconexión se paga caro.
Ansiedad crónica, decisiones que te aprietan el pecho, relaciones donde no puedes ser tú, sensación de vacío aun cuando lo tienes todo. Porque lo que está desalineado no es tu esfuerzo, es tu origen. Estás actuando desde un yo falso, y por eso la vida no se siente como tuya. Cuando decides algo desde el ego, es como elegir el rumbo de un barco mirando solo el radar, sin levantar la vista para ver el horizonte. Puedes evitar las rocas, sí. Pero también puedes perderte del destino que tu alma realmente deseaba. Y esto no significa que el ego deba ser destruido. No es el villano de la historia. Es un sirviente útil cuando lo colocas al servicio del alma. Pero si lo dejas conducir, te llevará lejos de ti. Por eso, en los próximos bloques vamos a aprender a distinguir la voz del ego de la voz del alma. A ver cuando estás actuando por miedo disfrazado de razón. Y a darte permiso de volver a ti. Porque si no sabes quién decide en tu vida, alguien dentro de ti ya lo está haciendo. Y tal vez no sea quien debería. Bloque 2. El alma no grita, susurra, así puedes comenzar a escucharla. Cuando hablamos del alma, no nos referimos a algo místico que está fuera de ti. El alma eres tú, pero sin máscaras. Es tu conciencia más profunda, tu verdad esencial, la parte de ti que no necesita reconocimiento externo para saber quién es. El problema es que hemos aprendido a vivir en un mundo donde el alma ha sido relegada al silencio, mientras el ego acapara el micrófono. El alma no interrumpe. No exige. No grita. El alma susurra. Habla a través de sensaciones, intuiciones, emociones sutiles, sincronicidades, sueños y corazonadas. Mientras el ego se desespera por controlar cada detalle y tener respuestas racionales, el alma simplemente emite una frecuencia constante, una vibración que no se apaga, aunque tú no la quieras escuchar. Y eso es lo que hace tan difícil oírla. El alma no te empuja, solo te llama. No te obliga, te invita. No necesita convencerte, porque ya sabe. Pero tú, atrapado en el ruido de tus pensamientos, en el vértigo del hacer constante, en las exigencias externas, has perdido esa capacidad natural de oír lo que siempre ha estado ahí. La voz que nunca miente, que nunca huye y que siempre supo el camino. Escuchar el alma es un acto de quietud interior. Pero no basta con cerrar los ojos y respirar profundo. Se requiere coraje para silenciar al ego, porque el ego no se deja quitar el control fácilmente. Hará todo lo posible para mantenerte ocupado, confundido, entretenido o estresado. ¿Por qué? Porque mientras más ruido hay en tu mente, más difícil es escuchar el susurro de tu alma. Una de las formas más comunes en que el alma intenta comunicarse contigo es a través de la incomodidad. Cuando estás en un lugar, una relación, un proyecto que no está alineado con tu esencia, tu alma empieza a mandar señales: desgano, ansiedad, insomnio, sensación de vacío, enfermedades psicosomáticas. Y si no haces caso, esas señales se intensifican. El alma no castiga, pero tampoco se rinde. Otra forma poderosa en que se manifiesta es a través de la intuición. Esa sensación en el pecho o en el estómago que te dice esto no es o este es el lugar. Es una claridad que no viene de pensar, sino de sentir. Pero el problema es que estamos tan condicionados a desconfiar de lo que no podemos explicar, que desestimamos esa sabiduría silenciosa. Preferimos un razonamiento lógico aunque esté equivocado, antes que una verdad sentida que no podamos justificar. El alma también se expresa a través de lo que Jung llamó sincronicidades. Esos encuentros, coincidencias, números repetidos, frases que se repiten, personas que aparecen justo cuando lo necesitabas. No son casualidades. Son llamadas de atención. Son formas en las que la vida, guiada por la energía del alma, te está diciendo: mira aquí, esto importa, este es el camino. Pero ¿cómo puedes empezar a escuchar al alma si llevas toda la vida escuchando solo al ego? El primer paso es el silencio. No solo el silencio externo, sino el silencio interior. Dejar de reaccionar automáticamente. Detenerte antes de decidir. Respirar antes de responder. Observar tus pensamientos sin seguirlos. Escuchar sin buscar una respuesta inmediata. Es en ese espacio donde el alma puede hablarte. El segundo paso es prestar atención a tu cuerpo. El alma habita en el cuerpo. Cuando algo es para ti, el cuerpo se expande. Sientes paz, apertura, ligereza. Cuando no es para ti,
El cuerpo se contrae, hay tensión, incomodidad, bloqueo. Aprender a leer estas señales sutiles es como aprender un nuevo idioma, el idioma de tu verdad. El tercer paso es confiar. Y esto es quizás lo más difícil. Porque confiar en el alma es confiar en algo que no siempre puedes probar. Es caminar por un sendero que no tiene garantías. Es soltar el control para abrazar la coherencia. Pero cuando comienzas a actuar desde esa coherencia interior, algo se alinea. No de forma mágica, sino de forma profunda. Empiezas a atraer experiencias, personas y decisiones que resuenan con quien eres en verdad. Muchas veces, el alma se queda esperando a que tú estés listo. No porque necesite tu permiso, sino porque no va a imponerse. El alma te respeta, te ama, y sabe que tarde o temprano, cuando te canses del ruido, del vacío, de lo que no llena, vas a volver a ella. Y ahí estará, intacta, serena, sin reproches, solo esperándote para guiarte. A partir de ahora, cada vez que sientas una incomodidad inexplicable, una señal repetida, una intuición fuerte o un deseo profundo que no puedes racionalizar, no lo descartes. Detente. Escucha. Respira. Pregúntate, ¿esto viene de mi alma o de mi miedo? Y luego observa cómo responde tu cuerpo, cómo se siente tu pecho, cómo vibra tu energía. La respuesta está ahí. No grita. Pero si aprendes a callar, escucharás lo que siempre estuvo esperando por ti. Bloque 3. Signos de que estás siguiendo al ego, aunque creas que estás despertando. Uno de los grandes engaños del camino espiritual es creer que por leer libros, hacer afirmaciones o meditar de vez en cuando, ya estás viviendo desde tu alma. Pero la verdad es que el ego es astuto, y puede disfrazarse incluso de despertar. Puede apropiarse del lenguaje espiritual, del crecimiento personal, de las buenas intenciones, y convertirlo en otra forma de control, de autoengaño, de validación externa. El ego no solo vive en la arrogancia o en la necesidad de tener razón. También vive en el deseo de ser espiritualmente superior. En la idea de que tú ya estás más consciente que los demás. En la necesidad de demostrar lo evolucionado que estás. En la comparación constante con aquellos que, según tú, aún no despiertan. Y mientras eso ocurre, tu alma sigue esperando. Porque el alma no necesita demostrar. Solo necesita ser. Uno de los primeros signos de que estás siguiendo al ego es la rigidez. Si crees que hay una única forma correcta de vivir, de amar, de manifestar o de sanar, es probable que estés siguiendo una estructura mental, no una verdad interior. El alma es flexible, fluye, se adapta sin perder su esencia. El ego, en cambio, necesita certezas. Le aterra lo ambiguo, lo incierto, lo que no puede controlar. Otro signo es el perfeccionismo espiritual. Si sientes que debes estar siempre en paz, siempre vibrando alto, siempre manifestando éxito, siempre alineado, estás atrapado en una prisión disfrazada de luz. El alma también atraviesa la oscuridad. También se permite el dolor, la rabia, el cansancio. No niega las emociones humanas, las honra. Pero el ego, con su necesidad de validación, no te deja ser vulnerable. Te exige que finjas estar bien, incluso cuando por dentro te estás rompiendo. También estás siguiendo al ego cuando necesitas aprobación para cada paso que das. Si no puedes tomar una decisión sin consultarlo todo, sin que alguien te diga que vas bien, sin recibir un me gusta o una señal externa de éxito, el ego está conduciendo. El alma no necesita aplausos. Necesita coherencia. Y a veces, ser coherente con tu alma implica decepcionar a muchos, para dejar de decepcionarte a ti. El ego ama las etiquetas. Soy terapeuta, soy manifestador, soy sanador, soy emprendedor espiritual. Necesita definirse para sentirse real. Pero el alma es inabarcable. No puede encerrarse en una palabra. Hoy puede ser fuego, mañana agua. Hoy puede ser sanadora, mañana aprendiz. Si estás demasiado apegado a la imagen que proyectas, incluso si esa imagen parece espiritual, probablemente sea tu ego disfrazado de conciencia. Otro signo claro es la resistencia al cambio. Aunque duela, aunque estés bloqueado, hay una parte dentro de ti que prefiere seguir igual antes que enfrentar lo desconocido. El ego prefiere lo malo conocido antes que el vacío de lo nuevo.
Pero el alma no teme al vacío, lo abraza. Porque sabe que todo renacimiento requiere una muerte. Una muerte de la identidad falsa, del control, del personaje que te protege, pero que ya no te representa. La necesidad de tener todas las respuestas es otro indicio. El ego se desespera si no entiende, si no tiene un plan, si no puede predecir. El alma, en cambio, camina con fe. Se lanza cuando solo hay una intuición, una señal, una certeza sin lógica. Y aunque parezca irracional, esa es la verdadera sabiduría, confiar en lo que no se ve, pero se siente. Estás siguiendo al ego cuando te sientes víctima constante. Cuando todo lo malo te pasa a ti, cuando los demás siempre tienen la culpa, cuando la vida es injusta y tú solo estás sobreviviendo. El alma, aunque también puede sufrir, no se queda en el papel de víctima. Busca sentido, aprendizaje, transformación. Asume su parte, se hace cargo, decide sanar. También estás en el ego cuando te apegas a personas, lugares o rutinas que ya no resuenan contigo, solo por miedo a quedarte solo, a perder algo, a salir de lo conocido. Aunque ya no te llenen, aunque duelan, el ego prefiere aferrarse antes que soltar. El alma, en cambio, sabe que el desapego es parte del camino. Que lo que es verdadero no se pierde. Que lo que se va, libera espacio para lo que viene. Y por último, sigues al ego cuando no puedes estar en silencio. Cuando necesitas estar haciendo, hablando, planeando, distrayéndote constantemente. Porque el silencio confronta. Y en ese silencio, la voz del alma se hace presente. Pero si no te atreves a escucharla, seguirás llenando tu vida de ruido. Y el precio de ese ruido es vivir una vida que no es tuya. Entonces, si de verdad quieres despertar, pregúntate con honestidad, ¿esto que hago, lo hago por amor o por miedo? ¿Lo hago por coherencia interna o por expectativa externa? ¿Lo hago porque me nace o porque necesito validación? La respuesta no siempre es fácil. Pero ahí comienza el verdadero despertar, cuando dejas de seguir al ego, incluso cuando se disfraza de luz, y eliges, por fin, caminar con el alma al frente. Bloque 4. ¿Cómo se manifiesta el conflicto interior en tus relaciones, trabajo y cuerpo? Vivir desconectado del alma tiene consecuencias que se infiltran en cada rincón de tu vida, aunque no siempre seas consciente de ello. El conflicto entre lo que tu alma desea y lo que tu ego controla genera una tensión que se convierte en síntomas, patrones repetitivos y decisiones que no terminan de encajar. Es como si estuvieras constantemente forzándote a entrar en moldes que no fueron hechos para ti. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Comencemos por las relaciones. Cuando estás guiado por el ego, eliges desde el miedo, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado. El ego busca validación, seguridad, pertenencia. Entonces, atraes parejas que calman esas heridas por un tiempo, pero que no nutren tu alma. Relaciones que parecen ideales desde fuera, pero que por dentro se sienten vacías o limitantes. Te quedas por compromiso, por costumbre, por miedo a perder lo poco que tienes, aunque sepas que no es lo que realmente deseas. Y aquí es donde el alma empieza a incomodarte. Ya no puedes ignorar esa sensación de estar fuera de lugar incluso al lado de alguien que supuestamente te ama. Comienzas a sentir que esa relación no crece, no te refleja, no te permite expandirte. Pero el ego insiste, mejor esto que nada, así están todas las parejas, tal vez tú eres el problema. Y entonces se activa el autosabotaje emocional. Eliges callar, reprimir, conformarte, hasta que un día te das cuenta de que no eres tú el que ama, es tu ego el que necesita. En el ámbito profesional sucede lo mismo. El ego elige caminos seguros, aprobados, rentables. El alma busca propósito, significado, expansión. El ego te empuja a subir peldaños, ganar dinero, obtener prestigio. Y quizás lo consigas. Pero luego de unos años, algo dentro de ti empieza a apagarse. La rutina te consume, la motivación desaparece, la creatividad se seca. Vas cada día al trabajo con un nudo en el pecho, sintiendo que estás regalando tu tiempo a algo que no vibra contigo. Y ese malestar se vuelve físico, fatiga constante, insomnio, migrañas, problemas digestivos. El cuerpo habla lo que el alma calla. El alma no quiere que renuncies a todo de golpe. Solo quiere que seas honesto contigo. ¿Por qué haces lo que haces?
¿Estás alineado con tu esencia o solo sobrevives en piloto automático? El conflicto aparece cuando lo que haces no refleja lo que eres. Y ese desajuste puede durar años, hasta que la vida misma te obliga a despertar. Un despido, una crisis, una enfermedad, una pérdida. Lo que no cambias por elección, muchas veces lo cambia el destino por intervención. En lo físico, el conflicto interior suele traducirse en enfermedades psicosomáticas. Dolores que no tienen causa médica clara, contracturas, agotamiento inexplicable, problemas hormonales, respiratorios o inmunológicos. El cuerpo es el último lugar donde el alma grita. Si no escuchaste susurros, vendrán los síntomas. No como castigo, sino como mensaje urgente. Cuando el cuerpo se rompe, muchas veces es porque tu alma ya lleva tiempo pidiéndote un cambio. También hay señales más sutiles. Una ansiedad difusa que no sabes de dónde viene, una tristeza persistente que no puedes justificar, un sentimiento de vacío incluso en momentos de éxito. Eso ocurre porque el ego logra metas que no nutren. Puedes tener dinero, pareja, logros y sentirte perdido. Porque no se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Y si el motor es el miedo, el resultado será insatisfacción, por más brillante que luzca el envoltorio. Este conflicto también se manifiesta en la dificultad para tomar decisiones. El ego quiere certezas, garantías, control. El alma solo necesita alineación. Pero si estás atrapado en la mente, darás vueltas infinitas antes de elegir, paralizado por ¿y si me equivoco? La duda constante, el bloqueo creativo, el estancamiento, son señales de que estás desoyendo a tu alma y permitiendo que el ego lo complique todo. Incluso en tus vínculos familiares, este choque puede generar tensión. El alma busca verdad, pero el ego busca aprobación. Y cuando comienzas a hacer cambios alineados con tu esencia, dejar un trabajo, una relación, cambiar de estilo de vida, los demás pueden juzgarte. Y el ego, herido, quiere defenderse, convencerlos, justificarse. El alma, en cambio, solo quiere paz. No necesita tener razón. Solo necesita ser fiel a sí misma. Aceptar este conflicto es el primer paso para transformarlo. No se trata de eliminar al ego, sino de ponerlo al servicio del alma. Dejar que proteja, pero no que decida. Dejar que organice, pero no que mande. Y para lograrlo, necesitas coraje. Coraje para verte, para escucharte, para asumir que muchas de tus decisiones han sido tomadas desde el miedo. No para culparte, sino para liberarte. Cuando el alma toma el mando, no todo se vuelve fácil. Pero todo se vuelve verdadero. Y lo verdadero tiene una fuerza que lo falso jamás podrá imitar. Puede que pierdas cosas, personas, seguridades, pero te ganarás a ti. Y eso, aunque duela, será el mayor acto de amor que hayas hecho nunca. A partir de aquí, vamos a explorar cómo puedes empezar a reconectar con tu alma de forma práctica. Cómo diferenciar entre el impulso verdadero y la reacción condicionada. Cómo aprender a tomar decisiones desde la expansión, no desde el temor. Porque cuando tu alma empieza a guiar tu vida, el conflicto se convierte en propósito. Y eso lo cambia todo. Bloque 5. Ejemplos reales de personas que rompieron con el ego y encontraron su camino. Nada enseña más que una historia. Porque en las historias vemos reflejos de nuestra propia vida, espejos que nos muestran posibilidades que quizá no sabíamos que existían. A veces necesitamos ver a otros romper sus estructuras para atrevernos a cuestionar las nuestras. Y en este bloque vamos a conocer varios ejemplos, reales, cotidianos y transformadores, de personas que vivieron atrapadas en su ego, hasta que algo las hizo despertar y decidieron escuchar, por fin, a su alma. Empecemos con Laura. 38 años, abogada exitosa, madre de 2 hijos, casada con un hombre amable y trabajador. Desde fuera, tenía la vida perfecta. Pero por dentro, algo se rompía cada día. Cada mañana, al ponerse el traje de oficina, sentía que estaba representando un personaje que ya no era ella. Había estudiado Derecho porque su padre era juez y siempre esperó que ella siguiera sus pasos. Y durante años lo hizo con orgullo, pero sin alma. Una tarde, mientras caminaba sola por el centro de su ciudad, vio una pequeña galería de arte local. Algo en su interior, un impulso, una vibración, la hizo entrar. No sabía por qué. No tenía tiempo.
No tenía sentido. Pero entró. Y allí, frente a un cuadro de colores intensos y trazos libres, se puso a llorar. Sin entenderlo. Sin poder evitarlo. Fue como si su alma, dormida durante años, se hubiera despertado en ese instante. A las pocas semanas, comenzó a pintar. No como una válvula de escape, sino como un acto de recuerdo. De regreso a sí misma. Hoy, Laura tiene su estudio propio. Sigue siendo abogada freelance, pero solo acepta casos que resuenan con su propósito. Su arte se expone en ferias y su energía es otra. Porque eligió vivir desde su alma, aunque eso implicara decepcionar las expectativas que la rodeaban. Otro caso es el de Marcos. 45 años, director financiero de una multinacional, ingresos altos, coche de lujo, vida cómoda. Pero esclava. Trabajaba 12 horas al día, vivía con ansiedad, y cada vez que llegaba el domingo por la tarde, sentía una tristeza inexplicable. Había construido su vida siguiendo todos los pasos del éxito, pero no se sentía exitoso. Lo que más le dolía no era el estrés, sino la sensación de haber perdido tiempo. De haber ignorado durante años su amor por la música. De haberse convencido de que la creatividad no pagaba facturas, de que ser artista no era realista. Una noche, después de una crisis de ansiedad que lo llevó al hospital, se lo prometió: no voy a morir sin haberme escuchado. Comenzó a tocar guitarra cada noche, solo para sí mismo. Empezó a subir versiones a redes sociales, tímidamente. La respuesta fue inmediata. Autenticidad. Conexión. Vida. Dejó su puesto directivo. Se mudó a una ciudad más pequeña. Hoy da talleres de expresión musical para adultos, especialmente para aquellos que sienten que ya es tarde. Su testimonio es simple: no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para recordar quién eres. También está Camila, terapeuta holística. Pero no siempre lo fue. Durante años fue psicóloga clínica en una institución reconocida. Seguía protocolos, diagnósticos, tratamientos farmacológicos. Pero había algo que no encajaba. Veía que los síntomas se repetían, que los pacientes no sanaban del todo, que las emociones eran reprimidas en lugar de integradas. Y entonces comenzó a interesarse por lo energético, por la conexión cuerpo-mente-alma, por las memorias celulares. Pero su ego se resistía. Tenía miedo de perder credibilidad. Miedo al juicio de sus colegas. Miedo a no encajar en el molde académico. Hasta que un día, una paciente le dijo: yo no necesito más pastillas, necesito volver a mí. Esa frase rompió algo dentro. Era el eco de su propia alma. Comenzó a formarse en terapias alternativas. Poco a poco, fue integrando lo nuevo con lo aprendido. Y cuando su alma ya no aguantó más, dejó la institución. Fundó su propio centro. Hoy, sus pacientes no solo sanan síntomas, sino historias. Y Camila duerme en paz. No porque no tenga desafíos, sino porque vive desde la coherencia. Estos casos no son de celebridades. No están en portadas de revistas. Pero son historias poderosas porque son reales. Y lo real siempre inspira más que lo idealizado. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar el miedo, la culpa, el juicio, la incertidumbre. Pero lo hicieron. No porque fueran valientes, sino porque no podían seguir viviendo una vida que no sentían propia. Porque el alma, cuando se activa, ya no se puede silenciar. Y quizás tú también estés ahí. Sintiendo esa incomodidad, ese no sé qué, ese murmullo interno que no se apaga. Tal vez tu historia aún no ha cambiado, pero ya comenzó a moverse por dentro. Y eso es suficiente. Porque el primer paso no es cambiarlo todo. El primer paso es escuchar el susurro. Validarlo. No descartarlo. No racionalizarlo. Solo admitirlo. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo puedes hacer precisamente eso. Empezar a tomar decisiones desde tu alma y no desde el ego. Con ejemplos, prácticas y señales que te ayudarán a reconocer qué parte de ti está eligiendo en cada momento. Porque si quieres una vida auténtica, el camino empieza con una sola pregunta: ¿esto que estoy a punto de hacer me representa de verdad? Herramientas. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.
Bloque 6. Métodos para reconectar con tu alma y elegir desde ahí, no desde el miedo. Reconectar con el alma no es un acto milagroso reservado para unos pocos. Es un ejercicio consciente, un compromiso diario, un hábito profundo de escucha interior. El alma no está perdida, no se ha ido. Solo ha sido tapada por capas de condicionamiento, exigencia, miedo y ruido. Y tu tarea no es encontrarla, sino recordarla. Este bloque es una guía para eso. Para comenzar, desde donde estás, a tomar decisiones que no nazcan del miedo al rechazo, al fracaso o al vacío, sino de la verdad más íntima que te habita. El primer método, el más simple y el más ignorado, es la pausa consciente. Vivimos corriendo. Corremos para cumplir horarios, expectativas, metas. Pero el alma no se manifiesta en la prisa. El alma habita la pausa. Cada vez que sientas confusión, ansiedad o duda, detente. No tomes decisiones desde ese estado alterado. Respira profundo. Coloca una mano en el pecho y otra en el vientre. Siente tu cuerpo. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer me expande o me contrae? No busques una respuesta lógica. Siente. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. El segundo método es el diario del alma. No es escribir lo que hiciste en el día, sino lo que sientes que tu alma intenta decirte. Cada mañana, antes de comenzar tu jornada, toma unos minutos y escribe sin filtros, lo que sueñas, lo que intuyes, lo que deseas. Escribe tus pensamientos más sinceros, sin censura. Muchas veces no sabemos lo que sentimos hasta que lo vemos escrito. Este diario se convertirá en tu espejo espiritual, en tu mapa interno, en tu testigo silencioso. Y poco a poco, empezarás a notar patrones, intuiciones repetidas, temas recurrentes que te están guiando sin que lo supieras. El tercer método es el discernimiento emocional. La emoción es el lenguaje del alma. Pero no todas las emociones vienen del alma, algunas son ecos del ego herido. Aprender a discernir es clave. El miedo que protege es del alma. El miedo que paraliza es del ego. La tristeza que te hace soltar viene del alma. La tristeza que te hunde en culpa, del ego. La emoción del alma siempre te lleva hacia la expansión, aunque duela. La del ego te encierra, aunque parezca segura. Obsérvate, ¿esto que siento me está liberando o me está encarcelando? El cuarto método es el silencio interior diario. 10 minutos al día para no hacer nada. No mirar el móvil. No escuchar música. Solo estar. Puede ser incómodo al principio, porque el ego no tolera el vacío. Pero ahí, justo en ese silencio, empieza a hablar el alma. No lo hará con frases claras ni revelaciones mágicas. Lo hará con sensaciones, imágenes, intuiciones, memorias. El alma no grita. Pero cuando hace silencio, su voz se vuelve nítida. El quinto método es la coherencia valiente. Porque reconectar con el alma no es solo un acto interno. Es también un salto externo. Significa empezar a actuar conforme a lo que sientes, incluso cuando eso incomoda a los demás. Incluso cuando implica decir no a lo que siempre dijiste sí. Incluso cuando te expone al juicio, a la incomprensión, al rechazo. Coherencia no es hacer lo que te conviene. Es hacer lo que te representa. Aunque tiemble la voz. Aunque duela el cambio. La sexta práctica es la contemplación simbólica. El alma se comunica a través de símbolos, sueños, imágenes, sincronicidades. Aprende a leer tu realidad como un espejo. ¿Qué se repite últimamente? ¿Qué palabras escuchas seguido? ¿Qué imágenes aparecen en tus sueños? ¿Qué frases llegan en canciones, libros, películas? Todo eso puede ser un mensaje. Carl Jung decía que los símbolos son la lengua madre del inconsciente. Y el alma habita ahí. El séptimo método es la conexión con la naturaleza. Camina sin rumbo por un bosque, un parque, una playa. Sin música, sin distracción. Observa, respira, siente. La naturaleza no necesita justificarse para ser. No se compara, no se acelera, no se exige. Solo es. Y en ese espacio, tu alma empieza a reconocerse. Porque tú también eres parte de esa verdad silenciosa. Volver al mundo natural es volver al alma.
El octavo método es el acompañamiento consciente. A veces, reconectar con el alma requiere de un otro que nos refleje, nos acompañe, nos guíe. Puede ser un terapeuta, un guía espiritual, un amigo lúcido. Alguien que no te dé respuestas, pero sí preguntas potentes. Que no te diga qué hacer, pero te escuche de forma que empieces a oírte a ti mismo. No camines solo cuando ya sabes que has ido demasiado lejos sin ti. Por último, está el acto de rendición. No rendición como derrota, sino como entrega. Rendirte a tu alma es confiar en que hay algo más grande en ti que tu miedo. Que hay una sabiduría interna que te va a sostener si sueltas el control. Que no tienes que tener todas las respuestas para avanzar. Solo tienes que ser honesto contigo. Y caminar, paso a paso, hacia donde se siente verdad, aunque no tengas garantías. Estos métodos no son fórmulas mágicas. No prometen resultados inmediatos. Pero si los practicas, día tras día, empezarás a sentir un cambio sutil pero imparable. Una paz que no viene de que todo esté bien, sino de saber que estás siendo tú, por fin. Y desde ahí, cualquier decisión que tomes será un acto de amor. Porque el alma no quiere que seas perfecto. Solo quiere que seas auténtico. Y eso es más que suficiente. Bloque 7. Cuando el alma guía, la vida se transforma, lo que cambia cuando eliges desde tu verdad. Hay un momento, a veces sutil, a veces dramático, en que todo cambia. No porque la vida afuera se haya transformado de inmediato, sino porque algo adentro se reacomodó. Es el instante en que, por primera vez en mucho tiempo, tomas una decisión desde la paz y no desde el miedo. Desde la expansión y no desde la costumbre. Desde la coherencia interior y no desde la necesidad de aprobación. Y aunque fuera nada parezca distinto, tú ya no eres el mismo. Porque cuando el alma empieza a guiar tu camino, la vida comienza a responder de otra manera. Lo primero que cambia es la calidad de tus decisiones. Ya no eliges lo correcto según los demás, sino lo que vibra contigo. No necesitas explicarlo, justificarlo o argumentarlo. Simplemente lo sientes. La certeza no viene de la lógica, sino de una paz interna que no puedes ignorar. Y cuando eliges desde esa paz, incluso lo desconocido se vuelve seguro, porque sabes que estás siendo fiel a ti. Esa fidelidad a tu verdad transforma tus relaciones. Las personas que ya no resuenan empiezan a alejarse, no por conflicto, sino por desajuste de frecuencia. Y otras, más auténticas, más profundas, más conscientes, comienzan a aparecer. Porque el alma no busca vínculos por necesidad, sino por afinidad, por vibración, por reflejo. Descubres que el amor no necesita posesión ni sacrificio, necesita presencia, verdad y libertad compartida. También se modifica tu forma de trabajar y crear. Puede que no dejes todo de inmediato, pero ya no puedes seguir fingiendo que algo te llena si no es así. Y empiezas a abrir espacio para lo que sí te nutre, un nuevo proyecto, una pasión que habías enterrado, un talento dormido. El alma, cuando guía, no busca éxito externo como primera meta. Busca propósito. Y el éxito llega como consecuencia natural de esa autenticidad. Tu cuerpo lo siente. La fatiga crónica empieza a disolverse. La ansiedad disminuye. El insomnio cede. Porque el cuerpo deja de estar en estado de alerta constante. Ya no lucha contra una vida que no vibra contigo. Se relaja. Se alinea. Y tú recuperas energía, presencia, bienestar. No porque estés haciendo menos, sino porque lo que haces tiene sentido. La mente también cambia. Se vuelve más clara, menos ruidosa. Las dudas ya no te paralizan. Aprendes a observar los pensamientos sin identificarte con ellos. Porque sabes que tú no eres tu miedo, ni tu historia, ni tus proyecciones. Tú eres la conciencia que los observa. El alma que guía. Y eso te da una paz que nada externo puede darte. Cuando vives desde el alma, también se transforman tus prioridades. Lo que antes parecía urgente, ahora se revela como irrelevante. Y lo que parecía pequeño, cobra un nuevo valor. Un atardecer, una conversación sincera, un acto de presencia, una decisión tomada con amor, se vuelven tesoros. Descubres que la plenitud no está en acumular, sino en alinear. Que la felicidad no está en llegar, sino en habitar.
Otra transformación profunda ocurre en tu relación con el tiempo. El ego vive en el futuro o en el pasado, siempre persiguiendo o huyendo. El alma, en cambio, habita el presente. Te das cuenta de que no necesitas acelerar para alcanzar nada, que lo importante no es cuándo, sino cómo. Empiezas a valorar el proceso, a confiar en los ritmos de la vida, a dejar de forzar, porque sabes que todo llega cuando tú estás preparado para recibirlo. También aparece una nueva forma de confianza. No una fe ciega ni una expectativa ilusoria, sino una certeza tranquila. Pase lo que pase, tú sabrás qué hacer. Porque estás conectado contigo. Porque ya no reaccionas desde el miedo, sino que eliges desde la verdad. Y eso te convierte en alguien imparable, no por fuerza, sino por coherencia, por integridad, por alma encarnada. Incluso los desafíos cambian de color. Ya no los vives como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Cada crisis se vuelve un maestro. Cada pérdida, una revelación. No porque duela menos, sino porque has aprendido a mirar más profundo. El alma no evita el dolor, pero lo atraviesa con sentido. Y ese sentido lo transforma todo. Lo más hermoso de vivir desde el alma es que no solo te cambia a ti. Cambia la energía que irradias. Cambia el impacto que tienes en otros. Empiezas a inspirar sin buscarlo. A sanar con tu sola presencia. A abrir caminos solo por atreverte a caminar el tuyo. Porque cuando alguien vive desde su verdad, se convierte en faro. En ejemplo. En permiso para que otros también se animen a ser ellos mismos. Y si dudas de si es posible para ti, vuelve a esto. Tu alma ya sabe cómo guiarte. Solo necesita que la escuches. Que le hagas espacio. Que te rindas, no por derrota, sino por sabiduría. Porque ya te cansaste de fingir, de correr, de ajustarte a lo que no eres. En el siguiente bloque, vamos a integrar todo lo recorrido y te daré una guía final para identificar, en cada decisión de tu vida, si estás eligiendo desde el alma o desde el ego. Porque el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en saber quién dentro de ti las está eligiendo. Y cuando el alma es quien responde, la vida, simplemente, florece. Herramientas. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información. Bloque 8. ¿Cómo saber si estás eligiendo desde el alma o desde el ego? Una guía para vivir en coherencia profunda. Después de todo este recorrido, es natural que te preguntes, ¿cómo sé, en la práctica, si esta decisión la estoy tomando desde el alma o desde el ego? Porque aunque el alma y el ego hablen dentro de ti, sus voces son diferentes y tú puedes aprender a distinguirlas. Este bloque es una guía directa, profunda y transformadora para ayudarte a identificar, en cada momento clave de tu vida, cuál de tus dos fuerzas internas está conduciendo. Y desde ahí, comenzar a tomar decisiones que no solo tengan sentido, sino que te devuelvan a ti. Primera clave. El alma expande, el ego contrae. Hazte esta pregunta frente a cada opción que enfrentas. ¿Esto me hace sentir apertura, ligereza, alivio, o me tensa, me encierra, me hace dudar de mí? El alma no decide desde el esfuerzo, sino desde la alineación. Puede haber miedo, sí. Pero detrás del miedo hay claridad. El ego, en cambio, puede sonar lógico, racional y muy convincente, pero detrás de su discurso hay rigidez. Si te sientes obligado, sofocado o atado a un resultado, probablemente estás en el ego. Segunda clave. El alma elige desde el amor, el ego desde la necesidad. Cuando actúas desde el alma, no lo haces para llenar un vacío. Lo haces porque te nace, porque te representa, porque te honra. El alma no necesita aplausos, likes, aprobación, ni confirmación externa. No tiene urgencias, tiene dirección. El ego, en cambio, quiere lograr, ganar, ser visto, validado. Quiere acumular para sentirse seguro. Pero no importa cuánto consiga, nunca es suficiente. Si eliges desde una carencia, estás eligiendo desde el ego. Tercera clave. El alma sabe esperar, el ego se desespera. La prisa es del ego. El alma sabe que hay tiempos que no se pueden forzar. Si una decisión viene acompañada de ansiedad por resolver ya, probablemente no nace de tu verdad. Cuando el alma habla, puede hacerlo en un solo segundo o en una espera de semanas. Pero cuando llega,
es certera. El ego, en cambio, se desespera por controlar. Quiere garantizar resultados, evitar riesgos, tener todo claro antes de moverse. Pero muchas veces, moverse desde esa ansiedad te lleva a lugares que no te representan. Cuarta clave: el alma te da paz, el ego te da ruido. Después de decidir, observa cómo te sientes. Si hay calma, aunque el camino sea incierto, estás con el alma. Si hay ruido mental, pensamientos repetitivos, necesidad de convencerte a ti mismo de que hiciste lo correcto, probablemente el ego tomó la decisión. La paz del alma no siempre viene con comodidad inmediata, pero sí con coherencia. Y esa coherencia es la brújula más confiable que tienes. Quinta clave: el alma actúa desde el presente, el ego desde el pasado o el futuro. El alma responde a lo que es, no a lo que fue ni a lo que debería ser. El ego, en cambio, se ancla en heridas pasadas o se proyecta en miedos futuros. Si estás eligiendo porque no quieres que te vuelva a pasar lo mismo o porque no soportarías que algo salga mal, es el ego quien habla. El alma no niega el pasado, pero no vive ahí. Y tampoco necesita garantías del futuro para moverse hoy. Sexta clave: el alma te conecta contigo, el ego te compara con otros. Si decides algo solo porque otros lo hacen, porque deberías estar ya en otro lugar, porque a tu edad ya toca esto o aquello, entonces estás obedeciendo al ego. El alma no se compara. El alma se expresa. Y cuando lo hace de forma única, irrepetible, tuya. Si sientes presión por seguir un molde, cuestiona esa voz. Porque es muy probable que no venga de tu alma, sino de un ego que solo quiere pertenecer. Séptima clave: el alma se siente verdadera, aunque no sepas explicarla. A veces eliges algo que no puedes argumentar. No sabes por qué, pero sabes qué es. Y aunque los demás no lo entiendan, tú sientes que es lo correcto. Esa es la firma del alma. El ego, en cambio, necesita tener razones para todo. Te empuja a justificar, a racionalizar, a explicarle a todos por qué haces lo que haces. Pero cuando eliges desde el alma, muchas veces no hay explicación. Solo hay verdad. Octava clave: el alma te da libertad interna, el ego te encadena a un personaje. El ego necesita mantener una imagen: el exitoso, el fuerte, el espiritual, el que nunca se equivoca. Y desde ahí toma decisiones que te mantengan dentro de ese personaje. Pero el alma no tiene máscara. No necesita demostrar. Solo quiere que vivas tu esencia. Si estás actuando para sostener una identidad, aunque esa identidad te haya funcionado, pregúntate: ¿esto me representa hoy? Porque si ya no te representa, es tiempo de soltar. Novena clave: el alma transforma desde adentro, el ego decora desde afuera. Puedes cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, de ropa, de rutina, y seguir vacío. Porque si no cambias desde dentro, nada afuera será suficiente. El ego quiere soluciones externas. El alma quiere transformación interna. Si estás buscando afuera lo que aún no te has dado dentro, detente. No es el camino. Primero conéctate contigo. Luego actúa. Décima clave: cuando eliges desde el alma, no necesitas ganar. Solo necesitas ser. Ya no buscas tener razón. Ya no necesitas que todo salga perfecto. Ya no luchas contra la vida. Porque sabes que lo que eliges desde tu verdad te fortalece, incluso si no sale como esperabas. Y esa paz, esa coherencia, ese alivio, es el sello de que estás volviendo a casa. A ti. No necesitas acertar siempre. No necesitas eliminar al ego. Solo necesitas preguntarte, con honestidad, en cada paso: ¿quién está decidiendo dentro de mí? ¿Esta elección me acerca a mi alma, o a una imagen de éxito que ya no vibra conmigo? Cada vez que te hagas esa pregunta, te estarás liberando. Y cada vez que elijas desde el alma, aunque sea en algo pequeño, estarás construyendo una vida que no solo parezca tuya, sino que sea tuya de verdad. Y eso, más que cualquier logro, es la verdadera libertad. Herramientas. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver P. Bloque 9: cierre profundo. El alma como brújula, el ego como maestro, y tú como creador de tu verdad. Has llegado al final de este viaje, pero no al final de tu camino.
Porque el camino apenas empieza cuando eliges vivir desde la conciencia, cuando decides escuchar lo que durante años silenciaste, cuando ya no quieres seguir sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Y vivir de verdad significa una cosa: vivir en coherencia con tu alma. No con lo que esperaban de ti. No con lo que crees que deberías hacer. No con lo que es cómodo, rentable o popular. Sino con lo que te hace sentirte completo, aún sin aplausos. Pleno, aún en medio del caos. Íntegro, aunque nadie lo entienda. A lo largo de este vídeo, hemos explorado la tensión que habita en todos, esa guerra silenciosa entre el ego que grita y el alma que susurra. Hemos visto cómo el ego te protege, te impulsa, pero también te encierra. Cómo construye personajes para evitar el dolor, cómo te convence de que lo correcto es lo seguro, lo previsible, lo que otros aprueban. Pero también descubrimos que dentro de ti hay algo más profundo. Algo que no se forma, sino que se recuerda. Algo que no busca ganarlo todo, sino serlo todo. Ese algo es tu alma. Y no se trata de eliminar al ego. No es tu enemigo. De hecho, ha sido tu guardián. Ha hecho lo que pudo con lo que supo. Te ayudó a construir, a defenderte, a avanzar. Pero ahora, ya no necesitas sobrevivir. Ahora puedes empezar a elegir desde el alma. Eso significa agradecer al ego por su servicio y pedirle que deje el volante. Que acompañe, pero no dirija. Que sirva, pero no mande. Porque quien debe guiar ahora es tu esencia. Tu verdad. Tu voz interior. Escuchar al alma no es un acto esotérico. Es un compromiso radical con tu autenticidad. Es preguntarte en cada paso: ¿esto me representa? ¿Esto me da paz? ¿Esto es lo que yo elegiría si nadie me mirara? Y desde ahí, tomar decisiones. Aunque tiemble la voz. Aunque duela la despedida. Aunque tengas que soltar seguridades viejas para crear una vida nueva. Porque lo verdadero no llega mientras sigas ocupado sosteniendo lo falso. Y tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez sigas dudando, vacilando, buscando señales. Pero si sientes algo dentro que te dice sí, aunque no sepas a dónde te llevará, empieza por ahí. La vida no exige certeza. Exige honestidad. Y tu alma solo necesita eso, que seas honesto contigo. Recuerda, tu alma no necesita que te perfecciones, ni que lo entiendas todo, ni que logres cosas grandes. Solo quiere que seas tú. Sin disfraces. Sin máscaras. Sin miedo a brillar o a caerte. Porque cada vez que eliges desde tu alma, estás sanando tu historia, liberando a los que vinieron antes y abriendo camino para los que vendrán después. Este mundo necesita más almas despiertas y menos egos defendidos. Más personas que vivan desde el amor que desde la armadura. Más seres que elijan ser, incluso si el precio es no encajar. Porque quien vive desde el alma no necesita pertenecer, ya está en casa. Así que hoy, que has escuchado todo esto, hazte un último regalo: silencio y decisión. Cierra los ojos. Escucha. ¿Qué parte de ti necesita ser escuchada? ¿Qué verdad estás listo para aceptar? ¿Qué paso estás llamado a dar, aunque te dé miedo? Y ahora, decide. No por presión. No por deber. Decide por amor. Decide por ti. Decide porque, si no lo haces ahora, ¿cuánto más vas a seguir postergándote? Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por permitirte este encuentro contigo. Gracias por recordar que no estás roto, solo estabas desconectado. Y que la conexión no se encuentra afuera. Se crea dentro. Cuando, por fin, te atreves a volver a ti. A tu alma. A tu centro. A tu verdad. Porque cuando el alma guía, la vida se transforma. Y eso, querido espectador, es solo el principio.